Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a esta radio, radionuevaera.es, la que pasamos lista. No dejen de venir porque aquí les tenemos muy en cuenta, sabemos si vienen o no vienen, tenemos un hada mágica que nos avisa y nos hace ver si vienen a nuestros programas o no vienen. Y pensamos que les pueden ser útiles. Realmente estamos convencidos de ello. Primero porque, bueno, estamos tratando temáticas humanas, temáticas de contenidos eh, que nos afectan a todos, en la vida cotidiana que llevamos, eh, mejor o peor, para unos mejor y para otros peor, pero en cualquier caso influidos por esa gran, eh, ¿cómo lo diría? Esa gran ilusión colectiva de situaciones, de vivencia, de reacciones y de componentes psicológicos y emocionales. Y para hablar de este tema, de psicología, viene un día más una psicóloga licenciada en la Universidad de Granada, que ya ha estado presente en este programa en varias ocasiones y ha hecho aportaciones muy interesantes, que se llama Raquel Solís. Ella lleva una línea centrada en la perspectiva de género y define su psicología como práctica y cotidiana. Busca soluciones eh, pragmáticas, diría yo, y su enfoque muy, eh, pues desde mi perspectiva, muy sensato, ¿no? A soluciones a problemas que tenemos habitualmente, por cómo hemos aprendido a vivenciar las cosas o cómo nos la han enseñado. La saludo, lo primero. Buenos días, Raquel, ¿cómo estás? Muy bien, Antonio, buenos días. Gracias por estar junto a nosotros un día más. Eh, Hoy hemos quedado en hablar de asertividad, esa palabrilla que suena tanto, eh, que, que se habla mucho de asertividad, pero no todos saben de qué se trata. No todos nuestros oyentes seguro que conocen a fondo los contenidos de esta línea de psicología o de este enfoque o de esta manera de resolver problemas. ¿En qué consiste, en líneas generales, ya iremos entrando en cada uno de sus aspectos, pero en qué consiste básicamente la asertividad? La asertividad, para que tenga sentido y realmente sea parte de nuestra existencia, tiene que ser una actitud, o sea, una forma de estar en el mundo. Normalmente se habla de que es un punto intermedio entre tener una postura pasiva y tener una postura agresiva. Pero para mí es mucho más que moverse en esa dimensión, ¿no? Entre lo pasivo y lo agresivo. Para mí es una forma consciente y madura y que es respetuosa, primero, como siempre, con cada uno y con cada una, con nosotras mismas y con nosotros mismos y con el resto de personas que nos rodean. Para mí es muy importante la asertividad que para que realmente exista dentro de nuestra forma de vida, esté apoyada en la autoconciencia, ¿no? En darnos cuenta qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos mueve a la hora de pedir algo, de negarnos a algo o de plantear, por ejemplo, una queja. Que haya una conexión clara y real entre lo que nos está moviendo y lo que expresamos es lo que permite que seamos asertivas o asertivos. Así que yo lo planteo como una actitud que tiene que ver con la claridad de qué nos mueve y con la habilidad pues de ser respetuoso y respetar, ¿no? Al resto de personas en la postura que tomen. Yo creo que en ese sentido es una herramienta y una actitud muy positiva. Eh,
sería algo así como la capacidad de expresar nuestra opinión, nuestro criterio, nuestros sentimientos, Mm. eh, sin ánimo de molestar, ¿no? Simplemente, o sea, sin componente agresivo o coactivo o condicionantes, ¿no? Simplemente poner los límites cuando es necesario, eh, y también expresar, pues, aquello que queremos decir realmente, ¿no? No quedarnos en a lo mejor en lo políticamente correcto, ¿no? ¿No? Claro, claro, ese es el efecto, ese es el efecto. Y también me gustaría aquí añadir, perdón, que con frecuencia nos acercamos a la parte de la pasividad porque tenemos miedo a las reacciones de otras personas. La experiencia nos enseña, eh, lo voy a decir así como muy en tópico, que hay ciertas cosas que no se deben pedir, hay ciertas cosas que no se deben criticar y hay ciertas cosas a las que no nos debemos negar. Y muchas veces la reacción de otras personas y cómo nos sentimos con esa reacción la que nos hace quedarnos en una postura más pasiva, es decir, no pedir y no expresar por miedo a las consecuencias. Entonces la asertividad ahí en ese sentido, pues a veces nos facilita el ser capaces de organizar nuestras ideas y nuestras emociones desde el punto de vista asertivo para sacarlo al exterior, nos facilita que nos movamos de esa postura, ¿no? Del miedo. Porque veremos ahora después cómo precisamente una actitud y una comunicación no asertiva genera reacciones negativas en otras personas. No en sí el tema, digamos que se nos pasa cuánto de importante o si realmente es el tema en sí el que ha provocado esta situación o ha sido nuestra actitud con ese tema y nuestra forma de expresarlo. Entonces ahí nos va a ayudar. Por bajar a lo concreto, o sea, sería la habilidad para decir no, como tú comentabas antes de empezar la entrevista, cuando queremos decir no y decir sí cuando queremos decir sí, ¿no? Algo así. Claro, pero no haciéndolo cuando esta actitud no la vamos asimilando, no haciéndolo como te digo desde el miedo, sino desde el conocimiento primero de cuáles son nuestros derechos y deberes y segundo de qué nos impulsa a decir sí o no en ese momento y planteárselo a la otra persona que tiene derecho a entender la información de por qué sí o por qué no. Pero en el caso de que aparezca el miedo, ¿qué hacemos con él? Porque estas reacciones condicionantes, como tú bien dices, eh, pues nos obligan como a hacer cosas que no queremos hacer, ¿no? Pero si aparece el miedo, ¿qué hacemos con él? Claro, el miedo en sí es una reacción, o sea, bueno, el miedo en realidad es una emoción y es una respuesta física también que genera diferentes reacciones. A veces la parálisis y a veces el ataque o la huida, ¿no? Depende un poco de lo que estemos percibiendo y cómo percibamos qué recursos tenemos, ¿no? Para afrontarlo. Cuando el miedo, cuando el miedo es paralizante, al igual que como cualquier otra emoción que nos impide hacer algo, es importante poder estar en una situación de seguridad. Y las situaciones de seguridad, cuando sentimos miedo, cuando en un contexto interpersonal, muchas veces se trata de pedir un tiempo para pensar o para retirarse si no estamos preparados para afrontar la situación. La asertividad, por ejemplo, ahí nos ayudaría a poder plantear esta necesidad, expresando qué es lo que te está pasando. O sea, ¿qué hacer con el miedo? Primero ser consciente de él y de qué consecuencias está teniendo y con qué situación tiene que ver. Y en este caso, si fuese expresarlo, ponerle palabra y poder acceder a un entorno de seguridad donde poder analizar y entender qué está pasando hasta que aprenda y pueda en la próxima ocasión afrontarlo de otra forma, sería muy importante. Ujú. El miedo también tiene una parte, Antonio, que es muy física,
que nos ayuda a detectarlo, ¿no? Y poder tranquilizarnos un momento y conectar con nuestro cuerpo e intentar desbloquearlo también es una herramienta útil. Pero sobre todo la conciencia y sacar una experiencia, un aprendizaje de esa situación. Sí, el miedo tiene mucho que ver con la inquietud, ¿no? En la medida en que se recupera una cierta relajación, una gran parte de ese miedo pues puede desaparecer, ¿no? Pero es muy frecuente la relación de pareja, la relación familiar, la relación de trabajo, en la que hay veces que estamos diciendo lo contrario de lo que nos gustaría, ¿no? Mm. Pero en esos casos es bueno expresar el por qué lo decimos o simplemente hacer una afirmación de lo que queremos realmente decir y sin más. ¿Te refieres a que si debemos explicar por qué estamos diciendo lo contrario de lo que pensamos? O sea, no, ¿por qué estamos a explicar el por qué? Imagínate, por ejemplo, bueno, por un caso concreto, que nuestro jefe nos pide que trabajemos un fin de semana. Entonces nosotros llevamos una semana trabajando mucho, a lo mejor más de lo que nos pide nuestro horario laboral, y nuestro jefe nos dice, bueno, pues el fin de semana necesito que me hagas unos presupuestos y tal cual, que los quiero tener para el lunes. Entonces, eh, eh, la respuesta podría ser, pues mire, como se llame, señor tal, no puedo en este momento hacerlo porque soy desbordado, estoy muy cansado y no creo que sea mi competencia, dado que estoy cumpliendo mi horario laboral y los fines de semana son para descansar, ¿no? Algo así o... Esa es una expresión que sería necesaria. Es decir, estás negándote y estás exponiendo unas razones, pero también es importante en un contexto como este entender la razón. O sea, en el diálogo con esta persona es importante obtener información del tipo por qué es urgente para el lunes y si es o no mi responsabilidad a hacer este trabajo. Y también, por otro lado, es importante intentar negociar. Está claro que hay una parte aquí donde sentimos que puede tener consecuencias negativas no hacerlo, pero en el caso de que realmente sea importante para nuestro puesto de trabajo, que se para el lunes, tendríamos que negociar qué va a pasar con estos presupuestos, si se puede colaborar con otra persona, incluso a veces intentar posicionarnos desde el punto de vista de que necesitamos descansar. Lo que quiero decir es que hay que obtener toda la información. Realmente si el presupuesto no es tan urgente o no es nuestra responsabilidad, ahí tenemos derecho a no hacerlo, a plantear otro plazo o a intentar llegar a una postura más intermedia. Claro, pero ahí surgiría el miedo, ¿no? Lo que estábamos hablando antes, ¿no? Porque ante las demandas de una autoridad, sobre todo si es una persona que nos está dando trabajo, no es que no está dando trabajo, ahí existe una relación laboral, ¿no? Y él está jerárquicamente por encima, él o ella, eh, pues surge el miedo de quedar mal, de poner en peligro la situación laboral, todo esto, ¿no? Mm. Claro, normalmente ese miedo viene, tiene una parte real y tiene otra parte que tiene que ver con nuestra sensación de inseguridad en el trabajo. Realmente en el caso concreto donde puedes ver si esta persona con la que estás trabajando, si esta exigencia que te está haciendo, pues, es una petición que tiene sentido, que es coherente, o realmente está dentro de una línea pues, de mala organización o de no respetarte, o de pues, un poco despotismo, ¿no?, que pueda tener esa persona. Entonces ahí sí que hace falta una postura asertiva. Pero ten en cuenta que si
claro, también esto si lo planteamos fuera de contexto, normalmente la actitud asertiva ha estado todo el tiempo en tu puesto de trabajo y te ha hecho hacerte responsable de tus tareas y tener claros tus límites con esta persona. Si normalmente has tenido una actitud pasiva y de repente un día explota y dices, esto no me da la gana hacerlo, ya estoy harto de que me fastidie los fines de semana o de tener que hacer cosas que no quiero hacer, realmente es problemático. Porque estás siendo inconsistente, incongruente y una cosa que has permitido hasta ese momento de repente la quieres cortar. Entonces, para mí sería mucho más constructivo tener una postura intermedia, es decir, quizá en esta ocasión aceptar hacer el trabajo, pero asertivamente expresar el malestar y las consecuencias que te está generando. Y dejar la puerta abierta para hablarlo en otra ocasión, de que quieres saber cuáles son tus tareas y establecer un límite de horario. Quizá en esa primera atacada no, pero en la siguiente sí, ya habiéndolo hablado y habiendo establecido unos límites. ¿Y la agresividad o la emotividad de manifestar el enojo no deben estar presentes en la asertividad? Sí. Bueno, agresividad no. Una de las formas en las que se expresan las emociones es con el lenguaje no verbal. No tiene que ver con la postura que toma, el tono que utiliza, el volumen, qué gestos hace. Entonces, esa parte agresiva tenemos que saber controlarlo, pero sí que hay que expresarlo diciendo qué emoción tienes y qué te está generando. Pero intentar siempre tomarte unos momentos para calmarte y decir, bueno, esto realmente que me plantea no me gusta, a mí me gusta tener mis fines de semana, por ejemplo, y yo quiero que hagamos el trabajo de esta manera o de esta. Estoy molesto y estoy enfadado y esto no me gusta que me lo pidan así. Pero realmente el hecho de que tú hables desde ti está reduciendo el nivel de agresividad. Porque si tú etiquetas a la otra persona y te pasas a su campo y etiquetas a la persona en sí, es que eres un tal o eres un cual, es que no tienes cuidado, es que no te importa a nadie. Ahí es cuando estás siendo agresivo porque estás atacando a la persona. Diferente es mostrar tu emoción y señalar lo que está ocurriendo. Que me mandes trabajo para el fin de semana no siendo mi jornada laboral, a mí me molesta y me ofende y me siento invadido o lo que sea. Pero y aunque seas enérgico, ¿no?, en tu expresión y utilices palabras que reflejan esa emoción y tengas una postura coherente, no significa que estés atacando a la otra persona. Pero claro que se tiene que expresar esa emoción. De hecho, tiene que haber una correspondencia entre lo que tú estás expresando que te genera y lo que hay en ti. Sino que crearía un poco de confusión. Pero ahí hace falta un ejercicio de control y de conciencia, ¿no?, de en qué estado estás entrando. De todas formas, cuando tienes una actitud asertiva y en numerosas ocasiones tú sabes cuáles son tus límites y los pones y los practicas, es mucho más difícil verse arrinconado o con estas sensaciones de injusticia o de rabia, ¿no?, muy fuertes. Porque realmente si tú tienes... A este extremo es al que te lleva la pasividad. O sea, moviéndote en un punto intermedio donde a pequeñas dosis tú siempre te mantengas con esa actitud, es mucho más fácil que lo puedas manejar y no entres en esos estados, ni en enfrentamientos que simplemente sirven para desfogar esa emoción. Sí, y que a veces tienen consecuencias bastante negativas, ¿no? Pero claro, cuando se entran en explosiones emocionales, pues surge todo lo que has comentado antes, ¿no? Las culpabilizaciones, los ataques personales y todo esto, ¿no? Mm. Esto se da también en la pareja, ¿no? En las tareas domésticas, eh, por ejemplo, que hace mucho más la mujer que el hombre, ¿no? Eh, o la sexualidad, ¿no? Mm. También está presente, ¿no? Claro, Eh, eh, en la sexualidad y yo creo que también incluso en la afectividad, ¿no? Aquello de no me quiere o cuánto me quieres o todo eso, ¿no? claro.
Claro, aquí, en todos los temas, hay una parte común que también lo comentábamos cuando el esquema general de la comunicación, ¿no? Cuando una comunicación es eficaz, que tiene que ver con los objetivos, con las causas y con los objetivos. Dentro de la asertividad hay como 5 reglas importantes que nos ayudan a generar en nuestra mente, ¿no? Pues un esquema asertivo y que nos posiciona, ¿no? Ante las situaciones. En todas las situaciones tenemos carga emocional. Entonces es importante, como te decía al principio, primero tener conciencia de qué tipo de emoción tú tienes respecto a lo que está ocurriendo y cuál es tu objetivo. Normalmente cuando trabajamos la asertividad en terapia, por ejemplo, siempre esos son los pilares primordiales. Tener claro y elegir bien cuál es tu objetivo para que todo sea coherente con eso. Si tú en la reflexión de cuál es mi objetivo pones en consonancia qué emociones y sentimientos tengo yo para querer este objetivo, con quién tengo que tratar este tema. Después, ¿qué es lo que me hace falta para conseguirlo? Es decir, yo sé cuáles son los pasos y los recursos y las responsabilidades que me implica esto. Y además lo decimos en presente y en primera persona, lo estamos enfocando todo, aunque sea una necesidad muy tuya, aunque sea un objetivo que a lo mejor esa persona no entiende. Hay una coherencia entre todo. Y eso es muy importante. Es decir, si yo lo que necesito es cariño, porque, por ejemplo, lo hacemos así con el cariño, por ejemplo, ¿no? Yo necesito cariño, siento que esta persona que está a mi lado yo necesito, me da menos cariño del que necesito. ¿Mi objetivo cuál va a ser? Conseguir más cariño. Si yo cojo ese objetivo de conseguir más cariño, como por ejemplo la vía de un tren, ¿no? Yo me monto ahí y ese es mi objetivo. Yo puedo hablar de qué emociones y sentimientos tengo respecto a necesito más cariño porque tengo falta de cariño. No voy a hablar de otra si tengo claro que ese es mi objetivo. Y si elijo bien con quién, es decir, esta persona, y sé lo que hace falta, puedo desde mí presentarlo como yo ahora necesito más cariño. Y lo que quiero es esto. Esto sería una postura asertiva. Con un tema, por ejemplo, como las muestras de cariño. Hay mucho miedo a eso, ¿no? Hay como miedo a que lo demás, bueno, la persona que está cerca de nosotros eh, descubra esas necesidades, ¿no? Esas necesidades de afecto, de consideración, de respeto, de lo que se Claro, suele hacer yo creo es reprobar cuando no aparecen, ¿no? Y entrar en un conflicto, ¿no? claro. Pero fíjate, cuando pensamos qué es lo que hace falta para conseguir cariño, hay una parte ahí, hay una reflexión y una colaboración con la otra persona muy importante. Una vez que entiendes que la necesidad es tuya, que es que tú necesitas más cariño, una de las cosas que hacen falta es poder saber si la otra persona percibe y entiende que tú necesitas cariño. Porque si en tu comportamiento hasta ahora has mostrado otra necesidad, realmente el simple hecho de poner sobre la mesa de pues, yo lo que necesito es cariño y pensamos en los pasos, ¿no? Y en los requisitos. Para mí, ¿qué es recibir cariño? Pues que hables más conmigo, que me toques más físicamente, que estés más rato conmigo, que me propongas cosas, ¿no? Tú buscas tus muestras, ¿no? En ese momento de reflexión de, bueno, ¿qué tendría que pasar para que yo sienta que tengo más cariño? Eso es lo que tú le vas a exponer a la otra persona. Todo esto lo estás exponiendo desde ti. Por eso es asertivo, porque tienes la actitud de pedir lo que necesitas, pero teniendo en cuenta a la otra persona. Una vez que tú le expones a la otra persona justo lo que necesita y además en momento presente, que eso es muy importante en la asertividad, en momento presente y en primera persona. Yo necesito esto, esto y esto. Le estás... Pero claro, Sí, dime. no, que te iba a decir que también tenemos que tener en cuenta que la otra persona no esté disponible para ello, ¿no? O no quiera, ¿no? Eso es. Siempre estamos mostrando una necesidad y qué emociones tenemos.
Desde este punto de vista es mucho más fácil, como le estamos dando las soluciones hechas, las que a nosotros nos gustaría, sí podemos o es necesario el paso de ¿tú qué necesitas? ¿Tú necesitas mantenerte donde estás o necesitas hacer esto conmigo o qué necesitas tú? Es importante pedirle a la otra persona también que nos exponga qué está necesitando, porque igual la otra persona, tus muestras de cariño le son excesivas. Pues yo es que necesito más espacio del que me das. Y se abre otra línea de diálogo de qué está pasando ahora. Claro. Es que es muy importante cuando pedimos algo, en el momento que contemplamos a quien tenemos enfrente, vamos a tener que obtener información. Es como con el ejemplo del jefe. ¿Por qué esto es urgente? ¿O por qué estas cosas no pasan? ¿Hay alguna razón? Es que necesitas información para entender siempre por qué están ocurriendo las cosas así. Pero me estaba acordando de una cosa, eh, vamos, de un aspecto de la relación afectiva que estabas tratando antes, que es curioso, ¿no? Que no sé dónde lo vi, me parece que fue un sketch de un cómico, ¿no? En el que hablaba de que, de que algunas mujeres, cuando se quejan de que no reciben el suficiente afecto y el hombre, que a lo mejor no se había dado cuenta, está dispuesto a darlo, dice, no, no, pero es que tiene que salir de ti. Sí. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que echan de menos que no les gusta que tengan que pedirlo, ¿no? Claro, estos son, nos educan en un montón de esquemas y de tópicos y nos ponen muchas zancadillas. Entonces, por un lado está el tópico de que hay una serie de comportamientos establecidos que nos dicen que una pareja te quiere. Eso para empezar. Y luego en este plano, por ejemplo, concreto que tú expones, aquí hay una confusión en la necesidad y el objetivo y lo que se está pidiendo. Realmente tú estás pidiendo ciertas muestras de cariño, pero en el fondo la necesidad es otra. La necesidad es confirmar que ese tópico se cumple o no. Como no se está cumpliendo, hay frustración. Y sin embargo, en lugar de hablar de eso, de me siento frustrada porque yo pensaba que esto era así, yo esperaba que esto pasara así, yo quiero que esto pase así, en lugar de hablarlo desde esa postura, se habla como una exigencia. Y no se habla de que la frustración es mucho más profunda, de no cumplen mi patrón o mi expectativa. Me siento frustrada porque me gustaría que pasaran ciertas cosas y no ocurren. Entonces, desde una postura asertiva, por supuesto que hay que hablar de esta situación. Primero hay que pararse a pensar cuál es la causa y el objetivo que yo tengo que manejar aquí. Mi causa es que estoy frustrada, estoy enfadada, por ejemplo. Pues empezar a explorar por ahí, ¿no? Estoy frustrada, estoy enfadada, ¿con quién? ¿Con esta persona? ¿Por qué? ¿Qué tendría que pasar para que esto dejara de suceder? Y, por ejemplo, en ese escalón nos podemos dar el primer tropezón. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que salga de él, que sea espontáneo. Para lo mejor empieza la conversación por ahí. Yo anhelo que tú seas más espontáneo en este tipo de cosas. Pero es que estás exponiendo una opinión. Por ejemplo, tenés claro si tu objetivo es exponer algo para entenderlo, si hace una pregunta, si hace una petición, si hace una negación, o incluso si es una crítica a un comportamiento. Tú puedes emitir una crítica a un comportamiento de tu pareja desde el punto de vista asertivo, pero sabiendo cuál es tu objetivo. Mi objetivo es señalárselo para expresarle que no me gusta y plantearle una solución. Bien, eso es una crítica constructiva, adelante. Pero si tienes clara qué emoción te genera esto, eres capaz de calmarte, de expresarla con palabras y de conectar todos los eslabones, al final se genera una conversación en la que se habla de esa situación que es importante. No se trata de tragarte la frustración, caer en la pasividad, ¿no? Se trata de exponerlo, pero eso desde el presente, desde la primera persona, teniendo en cuenta tu emoción y con un objetivo.
Si lo expongo nada más que para desahogarme, pues para eso te vale darle patada a un saco de boxeo. Claro. Claro, si tú quieres conseguir algo, tienes que implicar a la persona, pero primero implicarte tú. Sí, y hemos hablado también antes del tema de la responsabilidad, ¿no? De cómo a veces los sentimientos de responsabilidad, perdón, eh, pueden abrumar y son difícilmente comunicables, ¿no? Madres que se sienten muy responsables de su hijo, eh, personas que tienen cargos directivos en empresas o que simplemente realizan una labor, bueno, como la tuya a lo mejor, Raquel, de consejo y de apoyo y de ayuda a otras personas, ¿no? Eh, y estos sentimientos de responsabilidad son muy fuertes y difícilmente comunicables a veces también, ¿no? Claro, pero también son difícilmente comunicables y son muy fuertes porque normalmente se mezclan situaciones y se mezclan emociones y se mezclan temas. Es importante saber conectar con las emociones y separarlas entre sí, porque cada emoción nos manda un mensaje. Las emociones son como otro nivel de razonamiento del ser humano. O sea, hablan otro idioma, pero siempre nos transmiten un mensaje. Entonces, el efecto que tiene, o sea, la sensación que tenemos de me sobrepasa esta responsabilidad, me bloquea, es porque hay varias cosas ahí mezcladas, ¿no? Sentirse responsable de algo en sí mismo no tiene por qué bloquear ni por qué por qué generarte un problema. El problema viene porque no están bien separados los temas. A lo mejor la inseguridad es tuya o tienes culpa tienes culpa por otras situaciones que no has manejado bien y se mezclan en esta situación y afectan a tu responsabilidad en esta situación. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces es cuestión de claridad y de tener un trabajo personal para darse cuenta qué es lo que te está afectando. Cuando nos sentimos, la línea entre la responsabilidad y la culpabilidad se nos difumina fácil. Pero yo creo que cuando notamos que el sentirnos responsables de algo no nos moviliza, sino que nos paraliza, no hemos pasado ya a la culpa, que es la que suele paralizar, ¿no? Es la culpa. Entonces, volvemos como al principio. Hay que hacer un ejercicio de reflexión y darse cuenta qué emoción es la que tienes y cuando tú estás en ese estado emocional, qué reacciones y qué pensamientos y qué cosas vienen a tu mente, ¿no? Te está mandando un mensaje y a veces nos podemos dar cuenta de que estamos mezclando cosas. Eso es muy importante. Entonces, si pusiéramos así un esquema de cómo nos puede ayudar la asertividad para evitar estas situaciones, perdón, sería ser capaces, por ejemplo, antes de empezar, o sea, al reflexionar, ¿no? Y preparar esta situación de que voy a emitir una crítica o voy a decir que no a algo. Ser capaces de hacer lo que yo le llamo una foto a la situación. Es decir, voy a enmarcar como en una cajita de qué situación voy a hablar. Y voy a implicar a esta persona y me voy a implicar yo. Por ejemplo, no es lo mismo decirle a alguien, siempre estás diciendo cosas que me molestan. Esa es una postura agresiva en el sentido de que está etiquetando a esta persona en el tiempo y en el espacio y la está absolutizando, ¿no? La está etiquetando como que vive así, es así. Sin embargo, si yo hago una foto concreta y te digo, cuando me dices déjame en paz, me molesta. Yo te hago una foto de cuando me dices déjame en paz. O sea, hablo de tu comportamiento, no de ti. Cuando me dices, le está diciendo a la otra persona, oye, te estoy hablando de una cosa que haces, no de ti. Y te implico, ¿no? Cuando me dices déjame en paz y meto mi emoción, me molesta, me enfado o me da pena o me da miedo, me siento, no sé, como lo que te genere. Y si además tú hablas de qué consecuencias tiene eso en ti o en tu relación, y cuando yo me enfado, pues luego me comporto así. O hace que me separe más de ti, o hace que luego no pueda apreciar cosas que hacen buenas por mí.
Entonces, es importante decir siempre las consecuencias y cómo queremos venderle ya la opción que necesitamos. Me gustaría que seas más preciso y me diga, eh, por ejemplo, hoy no tengo ganas de hablar o este tema ya lo hemos hablado o no me gusta tu tono. Quiero que seas más preciso en lugar de usar esa frase hecha que me molesta. Esto hará que yo tenga más ganas de hablar contigo, que estemos mejor y le vender los beneficios. Este es un mensaje asertivo. Bien. Es que parece que la etiqueta, eh, sobre todo las negativas, ¿no? Hay algunos que son muy suspicaces, incluso las positivas le molestan, ¿no? Pero la etiqueta negativa nos molesta mucho, ¿no? Sí. Que nos creen una identificación negativa, ¿no? Tú eres esto, tú eres lo otro, ¿no? Claro, es que nuestra autoimagen, ¿no? Nuestro autoconcepto y nuestra autoestima eh, se, se mueven por etiquetas. Es decir, cuando pensamos en nosotros mismos o en nosotras mismas, utilizamos etiquetas. Yo soy, y utilizamos un verbo, que es el verbo ser. Yo soy buena o mala, yo soy guapa o fea, yo soy lista o tonta. Este reflejo, o sea, el lenguaje y el pensamiento están muy relacionados y también generan muchas emociones y tenemos el deber y el derecho a que esto se mime y se tenga cuidado. Cuando a una persona le etiqueta como persona, eh, está generando pues, una respuesta de defensa o de huida, porque está atacando a su ser más íntimo. Diferente es cuando tú le señalas un comportamiento. Es lo que te decía al principio de que una ventaja que tiene la asertividad es que permite que la otra persona no se sienta atacada. En ese sentido no es agresiva. No es agresiva la asertividad, pero no se queda en lo pasivo. O sea, yo te voy a exponer lo que ocurre, pero lo que ocurre. O sea, te lo voy a señalar, porque es que si no nunca vamos a conseguir el objetivo. A una persona que tú le dices, eres tonta, no puede cambiar nada porque le está hablando de su ser. Diferente es que le señale un comportamiento. Sí, sí, claro que no, que no habla sobre un fenómeno, sobre una situación, sobre una actuación, sobre un comportamiento, sino que simplemente te valorizas o hace una generalización que no ayuda a corregir el fenómeno, ¿no? Claro, y aquí es donde nos tenemos que enfrentar a nuestra responsabilidad personal. Si mi objetivo es desahogarme y hacerte daño, bien, pues adelante, tienes libertad de hacerlo. Pero no te engañes a ti mismo o no intentes engañar a la otra persona. Entonces no estamos hablando de cuando dices, si tú tienes claro que tu objetivo es que eso deje de ocurrir, tú te tienes que mantener en ese objetivo. Y para que eso deje de ocurrir tienes que señalar lo que no te gusta y añadir lo que te gustaría. Salirte de ahí pues sería pasivo, es decir, me lo trago y acabo luego frustrado y montando pues, una pelea o un follón, o agresivo, te ataco a ti, te hago sentir mal, yo descargo mi energía negativa, pero no consigo un objetivo constructivo. Mm. De la foto, los objetivos y los beneficios hay que meterlos. Como persona asertiva, eh, este es un deber y un derecho, ¿no? O sea, ¿por qué es malo esto? Bueno, no malo. ¿Por qué no me gusta este comportamiento? ¿Por qué quiero que esto cambie? Es decir, tengo que hablar de las consecuencias. Y además, ¿qué beneficio va a traer el cambio? Si no, ¿qué razón va a tener la otra persona para cambiarlo? Si no le decimos que esto tiene beneficios y le hacemos cómplice y colaborador del cambio. Claro, efectivamente. Bueno, pues Raquel, hemos llegado al final del tiempo que tenemos disponible para este programa. Eh, recordamos a nuestros oyentes que Raquel Solís tiene un gabinete de psicología que se llama Psicovega, eh, que está en Granada. Pueden ver su web entrando en psicovega.com y pueden enviarle un email haciéndole cualquier pregunta que consideren oportuna o sugerencia de un tema que quiere que tratemos aquí o en fin o cualquier pensamiento, cualquier idea, cualquier apreciación
a contacto@psicovega.com. También pueden llamarla por teléfono al número 649-088273. Muchísimas gracias, Raquel, por esta entrevista que nos has concedido. A ti, Antonio, por dejarme participar en este programa. Y para ustedes, pues, como reflexión final, muy breve, porque el tiempo ya se nos ha ido, pues decirles que bueno, que la claridad muchas veces pues abre puertas y ventanas, ¿no? Y hace que las cosas dejen de estar turbias, y que más vale a veces, como dice el refrán, una vez colorado que un ciento amarillo. Un fuerte abrazo, soy Antonio Fernández Figueres.